Hola queridos amigos de Mater Mundi, continuamos con nuestros programas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Jaime, ¿qué tal? Hola Beatriz, muy bien la verdad, con muchas ganas de empezar el programa. Sí, quedamos en que íbamos a hablar de Jonás. Sí. Bueno, pues habíamos dicho en el programa anterior que el reino de Israel quedaba dividido en dos. El reino de Israel ahora se le llama a la parte del norte, que comprende 10 tribus, y el reino de Judá, el reino del sur, comprende 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y donde va a quedar la ciudad de Jerusalén. Queda dividido el reino ya para siempre. Habíamos hablado de lo difícil que era ser profeta en aquella época y en esta, porque pues, ¿qué había? Lo que hay ahora. Pues profetas que eran falsos profetas, que lo que hacían era pues, dorarle la píldora a los reyes y vivir bien en la corte y tener toda clase de lujos, y luego estaban los que decían la verdad. Y los que decían la verdad, pues al fin y al cabo, pues como hoy, ¿no? Que dices la verdad y es que te cortan la cabeza. Sí. ¿No? Es que no gusta, y dentro de la iglesia tampoco gusta. Pero bueno, esto ha ocurrido a lo largo de todos los siglos. Pues hoy vamos a hablar de Jonás. ¿Te suena el libro de Jonás? Sí que me suena por el pez. Por el pez. Pues vamos a ver lo que le ocurrió a Jonás. Jonás era un profeta, para empezar vamos a situarle, del reino del norte. Hemos dicho que ahora íbamos a hablar del reino del norte. Jonás era un profeta del reino del norte. Esto es importante. Es importante porque el reino del norte va a acabar desapareciendo dentro de poco y se va a ver completamente amenazado por los asirios. Si miramos en el mapa, vemos que a la derecha del reino del norte está Asiria. Los asirios van a invadir el reino del norte. Bueno, pues Jonás es un profeta que pertenece al reino del norte, en una época en la que Asiria era una amenaza constante. Bueno, pues el Señor le ordena que vaya a Nínive. Nínive era la capital de Asiria, para que le diga a los asirios que se arrepientan de todos sus pecados. Los asirios pecaban y Dios llega un momento que ve que es un desastre y manda a Jonás que vaya, fíjate, Jonás, un israelita de pura cepa, que vaya a Nínive, a un país que le temen, a anunciar a los ninivitas que se arrepientan porque están pecando mucho. ¿Qué era lo que quería Jonás? Que ocurriera lo que el Señor decía, que si no dejaban de pecar, que les iba a borrar de la faz de la tierra. O sea, para Jonás era lo mejor que podía pasar, que el Señor borrara de la faz de la tierra a los ninivitas, porque eran una amenaza constante. Y vamos a ver cómo se dirige el Señor a Jonás. La palabra del Señor fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y pregona en contra de ella, porque su perversidad ha subido hasta mi presencia. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró una nave que se dirigía a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó en ella, para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bueno, lo que hemos dicho, o sea, Jonás lo último que quería era ir a Nínive a predicar nada y a salvar a los ninivitas. Y entonces, ¿qué hace? Se va a Tarsis, o sea, al otro lado, en la otra dirección. O sea, no se esconde en el sótano de su casa, se coge un barco y se va completamente en la otra dirección. Tarsis probablemente estaba en España, eso es lo que se piensa, y era lo más lejos que se podía ir. Esto también nos pasa a nosotros. Muchas veces nos sentimos llamados por el Señor a hacer cosas que perdona a tu hermano 80.000 veces, 70 veces 7, y además vete, y además predícale, y tú lo único que quieres es salir corriendo y no volver a ver a tu hermano en tu vida. Sí, es verdad. ¿O no? Sí, o que te llama para hacer una vocación o lo que sea, entonces pues das la espalda y te vas corriendo a Tarsis. Sí. Pero bueno, el caso es que el Señor sigue. El Señor, cuando quiere algo de alguien, se va a Tarsis, pero vamos a ver lo que pasa ahora. Y ahora es cuando viene la historia de que un gran pez
se traga a Jonás. ¿Qué ocurre? Que Dios envía una tormenta impresionante, el barco está a punto de hundirse y Jonás sabe que es por su culpa, lo sabe perfectamente. Ve que todos van a morir, todos empiezan a rezar a sus ídolos, está todo el mundo muerto de miedo, la tempestad cada vez se agrava más y al final Jonás tiene que admitir que era culpa suya porque había desobedecido a Dios. ¿Y qué hacen los marineros? La arrojan al mar. Claro, y enseguida se calma todo. Cuando Jonás está en el mar, viene un pez y se lo traga. Vamos a ver, vamos por partes. Esto es un género literario. No quiere decir que esto ocurriera realmente y que viniera un pez y se tragara a Jonás. Esto es una forma de escribir, es un género literario y lo que nos está diciendo el autor no es que lo que se cuente sea mentira, es una gran verdad, es una verdad como puños. Que Dios, ¿existiría Jonás como profeta? Seguramente. ¿Existiría Nínive? Pues también, claro que existía Nínive, pero muchas veces la forma de narrar, y sobre todo en aquella época, lo que quiere es hacernos llegar el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios es que cuando nos llama, y que por muy lejos que nos vayamos, que siempre está ahí la llamada de Dios, aunque nosotros no correspondamos a ella, y que Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad, incluso y sobre todo los grandes pecadores de Nínive y de donde sea. Vamos, que no nos quedemos en el pez, ¿no? Que no nos quedemos en el pez, porque es que claro, muchas veces te dicen, es que yo no me creo que se lo tragara un pez, no, ni yo tampoco. Es que es un género literario. Pero claro que se lo traga un pez. No de verdad, sino que cuando tú huyes de Dios, mueres a tu vocación. Y fíjate que él estuvo como muerto en el vientre del pez 3 días. Como Jesucristo, ¿no? Como Jesucristo. Y de hecho él dice que fue al Seol, hasta que Dios le habla al pez y este escupe a Jonás a tierra, que era como si hubiera resucitado de entre los muertos. ¿Ves que es todo un anuncio de la muerte y resurrección de Jesucristo, que es el verdadero profeta con mayúscula y el que nos viene a salvar a todos, es nuestro Salvador? Que por cierto, ahora cuando acabemos con la historia de Jonás podríamos explicar lo que significa que Jesús sea nuestro Salvador, que eso es también muy importante, recuérdamelo, Jaime. Bueno, pues vamos a ver cómo Dios se dirige a Jonás por segunda vez. La palabra del Señor fue dirigida a Jonás por segunda vez, diciéndole: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que voy a decirte. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, con arreglo a la orden del Señor. Nínive era una gran ciudad ante Dios. 3 días hacían falta para recorrerla. Fíjate, otra vez 3 días. Y ahora Jonás, después de la experiencia con el barco, con la tempestad, con que al final le arrojan al mar, le traga el pez, bueno, ya no le sale a cuenta volver a salir corriendo. Sí, sí. Y ahora sí se va a Nínive y les dice: dentro de 40 días Nínive será destruida si no os arrepentís, si no os convertís, si no volvéis el corazón a Dios. Por supuesto, 40 días es el día simbólico, es el número simbólico del arrepentimiento. Claro. 40 días estuvo Jesús en el desierto. Los 40 años que vimos en los programas anteriores de Moisés. Claro. Sí, sí. Los 40 días que tenemos antes de la Semana Santa, bueno. Sí, y es verdad que después de los 3 días hay otros 40 después de la Semana Santa. Sí. Así que, bueno. 50, ¿no? Sí. Hasta Pentecostés. 50. Bueno, pues el rey de Nínive escucha al profeta. De aquí tenemos que sacar la importancia de predicar a Dios a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo, porque muchas veces te vas a sitios donde no creen para nada, donde son completamente ateos, y fíjate
como aquí, el rey ordenó que todos ayunaran y se cubrieran de saco y cenizas, que son, como ya sabes, los signos del arrepentimiento. Y vamos a ver lo que ocurre. Dios miró sus obras, como se convertían de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les iba a hacer, y no lo hizo. Pues fíjate, el mensaje de Jonás tuvo todo el efecto del mundo. Gracias a la predicación de Jonás se salvan los habitantes de Nínive. Aunque luego es verdad que los asirios van a conquistar el reino del norte, pero lo importante no es ni la conquista ni la no conquista, lo importante es que volvamos nuestros corazones a Dios. Eso es lo importante. Y entonces aquí como que nos explica de algún modo todo el proceso que se pasa cuando uno le da la espalda a Dios pues para volver a Él, y Sí. que se puede volver a Él. Qué bueno. Claro. Yo que me había quedado en el pez. Tú te habías quedado en el pez, como muchísima gente, y entonces es que ahora lo entiendes. Jonás, profeta del norte, que encima tiene que ir a predicar a sus enemigos, más enemigos del mundo, que lo único que quiere es que ocurra lo que dice el Señor, que no se arrepienten y que el Señor los borre de la faz de la tierra y ya se quita un problema. Pues no, pues el Señor los quiere, y los quiere convertidos. Y además quiere que vayas tú a convertirles a ellos. Bueno, los convierte el Señor, pero a través de ti. Bueno, pues el mensaje de Jonás ha tenido efecto y vamos a ver lo que le ocurre a Jonás ahora. Pero Jonás se llevó un gran disgusto y se enojó, y oró al Señor, diciendo: «Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo me decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres el Dios clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia, y que te dueles del mal. Ahora, Señor, te suplico, quítame la vida, más me vale morir que vivir». El Señor le respondió: ¿te vale más enojarte? O sea, que es que Jonás se disgusta porque se han convertido. Es que esto nos pasa muchísimo también a nosotros. Sí. Es típico del cristiano, bueno, típico tampoco, oye, que menos mal que típico tampoco, pero muchas veces ocurre, ¿no? Que es lo que le ocurrió al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Ah, es verdad. Yo he estado siempre en tu casa, el típico amargado, yo he estado siempre en tu casa, yo te he servido, yo te sé que no sé, y viene el hijo pequeño y le molesta que se haya convertido. Sí, sí, y además que es que Jonás, o sea, fue ahí y convirtió a los de Nínive, o sea, Dios a través de Jonás, y es verdad que muchas veces como que tendemos a ciertas personas decimos que qué maravilla, que cómo son, tal, y en verdad ha sido todo el Señor a través de él, o sea, y luego él encima se ha enfadado. Encima se enfada porque le fastidia un montón que se hayan convertido porque son sus enemigos. O sea, que las personas humanas, aunque por muy lejos que lleguen o por muy grandes que parezcan a nuestros ojos, no son nada realmente. Es Dios que si hacen algo es por Dios, algo... Todo es gracia. Todo. Todo. Incluso que tú y yo estemos aquí. Sí. Desde luego, todo es gracia. Bueno, pues, ¿qué hace Jonás? Se enfada y se va al desierto. O sea, a mí me encanta leer estas cosas porque al final dices, bueno, si el pobre Jonás, que luego seguro que murió más santo que nadie, pues mira, y mira lo que hacía, ¿sabes? Bueno, pues Jonás se va al desierto para lamentarse. ¿Y qué va a hacer Dios? Le va a dar una lección. Esta parte a mí me encanta. Dios ordena que crezca un ricino muy alto y muy frondoso, tan alto que es más alto de la cabeza de Jonás, y le protege del sol. Y dice la Biblia que Jonás sintió gran dicha por aquel ricino. Fíjate, en el desierto, lamentándose, llorando, qué desgraciado soy yo, porque los otros se han convertido, mis enemigos, y crece este ricino que Dios ordena que crezca. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente Dios manda un gusano y el gusano se come la base de la planta y se marchita el ricino. El sol cae otra vez de pleno sobre la cabeza de Jonás y empieza a lamentarse otra vez y se quiere morir. Y fíjate lo que le dice Dios a Jonás. Respondió Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte por un ricino? Y contestó: me parece bien enojarme hasta morir. Replicó el Señor: tú te apiadas del ricino, por el que no te has pasado fatiga alguna, ni le has hecho crecer,
que una noche ha nacido y una noche ha perecido. Pues yo no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad, en la que hay mucho más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, e innumerables animales. Fíjate, es impresionante, ¿eh? Que el otro se pone a llorar por un ricino que ni ha plantado ni nada, y dice el Señor, ¿y yo, que he creado a los ciudadanos de Nínive? No me voy a... Y el libro termina con esta pregunta. Y yo, dice, no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay mucho más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda e innumerables animales. Y esta es la pregunta que nos hace el Señor a nosotros. Es verdad que muchas veces no sabemos distinguir de nuestra derecha y nuestra izquierda, y el Señor se apiada y manda personas, manda a sus profetas, pero necesita que sus profetas estén a su disposición. Sí, qué paciencia la de Dios, la verdad. Bueno, impresionante, vamos. Sí, sí. Bueno, pues esto es lo que nos enseña el libro de Jonás, por lo que tiene que luchar un profeta, por cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ya sabemos cuál es, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hablábamos antes de continuar con Elías y Jezabel, de la importancia de tener a Jesucristo como nuestro Salvador y qué significaba salvar, porque muchas veces a ti te dicen Jesucristo es tu Salvador y puedes pensar, pues si yo tampoco he hecho nada, yo no necesito la salvación. Parece que es que la salvación es que te has caído a un pozo y Jesucristo, bueno, más o menos, pero el caso es que la salvación consiste en devolvernos esa dignidad que nosotros teníamos antes del pecado original. Oh feliz culpa que mereció tan gran Redentor. Entonces, esa es la salvación. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y en el momento del pecado original rompemos esa imagen y esa semejanza con Dios. Se distorsiona. Y que Jesucristo sea nuestro Salvador significa, nuestra salvación significa que se nos devuelve esa imagen y esa semejanza con Dios. Esa es la salvación. Pues eso es importante tenerlo en cuenta. Y vamos a hablar ahora de Elías y de Jezabel. Entre todos los reyes de Israel, que seguimos con el reino del norte, Israel, uno de los más recordados es Ahab, y no es tanto recordado por él como por su mujer. Su mujer se llamaba Jezabel y era una princesa de Sidón. Sidón era una ciudad que está al noroeste, que por supuesto adoraba al dios fenicio Baal. O sea, una joya, como para casarte con ella, ¿no? ¿Qué hace Jezabel? Convence a su esposo, bueno, como todas las mujeres, eso es obvio, de que adore también a Baal. O sea, el rey de Israel, Ahab, adorando al dios de los fenicios, a Baal. ¿Y qué hace, por tanto, Ahab? Manda a construir un templo a Baal en Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel. En el reino del sur, Jerusalén era la capital, y en Israel la capital era Samaria. Bueno, levanta monumentos para los ritos paganos de fertilidad. Y nos dice la Biblia que Ahab, hijo de Omri, hizo el mal a los ojos del Señor más que todos sus predecesores, porque manda a construir estos altares que ya no es al becerro de oro que, entre comillas, representaba al Dios de Israel, sino que es a Baal, o sea, lo peor. Y más que todo, o sea, más que Salomón, más que... Sí, porque ya manda a construir altares y ahí había, como hemos dicho antes, orgías, prostitución, tanto de sacerdotes como de sacerdotisas, sacrificios humanos, o sea, ya se llega a lo peor. Bueno, pues por supuesto Jezabel, como pasa hoy en día también, no le basta tener todos esos templos paganos, sino que además tenía que perseguir a los adoradores del verdadero Dios. Hace una persecución terrible y más de 100 profetas se refugian en una cueva donde eran alimentados por uno de los ministros de Ahab que todavía
todavía seguía creyendo en el Dios verdadero de Israel. Dios envía a uno de los más grandes profetas para dar... Lo bueno de estos malos es que cuanto más malos son, más santos son los profetas que Dios envía. Y Dios envía a uno de los profetas más grandes que hemos visto, que es el profeta Elías. Elías, el tesbita, de Tisbe de Galat, dijo a Ahab: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que durante estos años no habrá rocío ni lluvia, si no es por mi palabra». Bueno, pues fíjate que el nombre de Elías significa Dios es mi Señor. Ese es un profeta de verdad. Dios es mi Señor. Bueno, y es famoso porque detuvo la lluvia con su oración. O sea, era un verdadero profeta de Dios y, por supuesto, Ahab le odiaba a muerte y Jezabel también. Elías hacía muchísimos milagros y un día, huyendo de los soldados estos de Jezabel que querían matarle, se detiene en casa de la viuda de Sarepta. ¿A qué te suena la viuda de Sarepta? Sí, ¿Te acuerdas? Sí. Pues le pide algo de comer y la pobre viuda estaba ahí con su hijo y no tenía, solo tenía harina y aceite para hacer una torta. Iban a hacer la torta de harina y de aceite y iban a esperar la muerte. Eso sí que es conocidísimo en la Biblia. Bueno, pues, ¿por qué solo tenía eso? Porque Elías había ordenado al cielo que no se derramara más lluvia. Había una sequía tremenda. Bueno, pues Elías le dice que le dé de comer, la viuda le obedece, le da de comer y desde aquel día la viuda y el hijo tuvieron siempre aceite y harina en abundancia. También Elías resucita al hijo de la viuda cuando muere. Y lo que vamos a ver ahora, y no lo vamos a ver ahora porque se nos acaba el tiempo del programa, lo vamos a ver en el programa que viene, es el milagro más conocido de Elías. Y ese milagro sí que también es muy famoso, pero es muy importante enmarcar todos estos milagros en la historia. Sí, qué intriga ya. Qué intriga, ¿verdad? Para el próximo milagro de Elías, el más importante. Bueno, pues vamos a contarlo en el próximo programa y muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Beatriz.